Brookmont, un vecindario tranquilo y ordinario. Durante el día, las risas llenaban las calles. El aroma del café recién hecho flotaba desde acogedoras cafeterías, y la vida transcurría a un ritmo pausado. Pero en la noche del 3 de febrero, todo cambió. Según los informes policiales, Brookmont desapareció durante la noche. 432 personas, esfumadas sin dejar rastro, ni gritos, ni llamadas de auxilio. Las casas quedaron intactas, los platos de la cena aún en la mesa, las tazas de café enfriándose en las encimeras. Era como si todo el distrito simplemente hubiera dejado de existir. Y ahora, el detective Ethan Cross, Keanu Reeves, había llegado para descubrir la verdad. El reloj marcaba las 2:47 a.m. cuando Ethan pisó las calles silenciosas de Brookmont. Las farolas aún ardían, proyectando sombras inquietantes a lo largo de las aceras. El aire estaba demasiado quieto. Una calma antinatural se sentía como si lo presionara, denso y sofocante. No había ni una sola persona a la vista. La radio policial crepitó. El ruido estático llenó el coche, distorsionándose en algo diferente. Un susurro, apagado, distante, pero inconfundiblemente humano. Las palabras eran ininteligibles, enredadas en capas de ruido blanco. Ethan frunció el ceño. Sin señal. Genial, murmuró, ajustando la frecuencia. Pero la radio permaneció en silencio. Una casa cercana captó su atención. Sus ventanas estaban empañadas. Una única luz titilando en el interior. La puerta principal estaba entreabierta, balanceándose suavemente con la brisa nocturna. Empujándola, entró. El aire estaba espeso, con el olor del polvo y algo metálico. Sobre la mesa del comedor, dos platos de comida intacta esperaban. Las sillas seguían en su sitio. Nada estaba revuelto. No había señales de lucha. Algo los había tomado sin resistencia. Entonces, lo escuchó. Un sonido. Desde el piso de arriba, el aliento de Ethan se ralentizó. Sus dedos se cerraron instintivamente alrededor de la empuñadura de su pistola. Algo se movió. Los escalones de madera crujieron bajo su peso mientras subía, cada paso lento y deliberado. Arriba, un escalofrío recorrió el aire. Las ventanas estaban cerradas. No había forma de que entrara el viento, y sin embargo, lo sintió. Y luego, un susurro. 17º. Aliento. Ethan se detuvo en seco. ¿Dónde había escuchado eso antes? Encendió su linterna, deslizándola por el ático, un escritorio, cubierto de notas garabateadas y símbolos extraños. Tinta roja, o tal vez algo peor, manchaba la superficie. Una palabra resaltaba, tallada profundamente en la madera. Tenebrae. Entonces, la radio policial gritó con vida, un chillido. Estático estalló a través del altavoz, seguido por un grito distorsionado. «¡Sal de ahí! ¡Sal ahora!». Y en ese instante, la puerta trasera se cerró de golpe. Ethan no estaba solo. La puerta se cerró con un estruendo ensordecedor. Ethan se giró de inmediato, su arma en alto, su respiración firme, a pesar del extraño silencio que siguió. El viento afuera se había extinguido por completo. La habitación se sentía mal, demasiado quieta, demasiado vacía. Sus ojos volvieron a la palabra tallada en el escritorio. Tenebrae. Pasó los dedos sobre las letras.
Era antigua, profundamente grabada. ¿Quién la había escrito? ¿Y por qué? Un sonido de arrastre. Justo detrás de él, Ethan giró en un instante, su arma lista. Nada, solo el ático en penumbras, lleno de cajas y reliquias olvidadas. Las sombras en los rincones parecían palpitar levemente, moviéndose como si algo invisible acabara de desplazarse. Entonces vio las huellas, débiles, apenas visibles en el polvo, llevaban desde el escritorio hasta la ventana del ático. Se acercó con cautela, manteniendo su arma firme. La ventana estaba cerrada, pero algo había estado mirando. Afuera, las calles desiertas de Brookmont se extendían bajo la luz de la luna. Una única farola parpadeante proyectaba sombras alargadas y dentadas sobre el pavimento. Entonces, en la distancia, una figura, de pie en el centro de la carretera, completamente inmóvil. Ethan apretó su arma. La figura simplemente estaba allí, mirando la casa, observándolo. El segundo en que parpadeó, desapareció. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. No, estaba enfrentándose a un caso ordinario. Sacó su teléfono, tomó una foto del escritorio y se dispuso a marcharse. Entonces, el susurro volvió, esta vez más cerca. 17º. Aliento. Ethan no dudó. Bajó las escaleras de inmediato, saliendo a las calles desoladas de Brookmont. Necesitaba respuestas. 15 a.m. El hospital abandonado, el Instituto Psiquiátrico Armitage, había estado cerrado por más de 20 años. Oficialmente, se debía a problemas de financiación. Extraoficialmente, la gente susurraba sobre pacientes desaparecidos, doctores volviéndose locos y experimentos que salieron terriblemente mal. Ethan había visto casos así antes, encubrimientos, secretos enterrados bajo informes oficiales. Y ahora, cada persona desaparecida en Brookmont tenía una conexión con este lugar. El hospital se alzaba ante él como un cadáver en descomposición, ventanas destrozadas, enredaderas trepando por la fachada en ruinas. El viejo cartel, oxidado y roto, aún llevaba su nombre, Instituto Psiquiátrico Armitage. Alguien había pintado con aerosol un símbolo sobre él. Ethan se detuvo. Era el mismo símbolo del ático. No era el primero en llegar. Desenfundó su arma y entró. El hedor del moho y la descomposición llenó sus pulmones. Camillas viejas volcadas, vidrios rotos crujiendo bajo sus botas. En algún lugar a la distancia se escuchaban gotas de agua cayendo. Avanzó lentamente, su linterna iluminando las paredes, y entonces los vio. Nombres, garabateados sobre el papel tapiz, desgastado con tinta negra, fila tras fila de nombres, y al final, su propio nombre, Ethan Cross. Su pulso se aceleró. ¿Cómo? Nunca antes había pisado este lugar. Debajo de su nombre había algo más, una fecha, de febrero 3:33 a.m., exactamente cuando Brookmont desapareció. Su respiración se mantuvo controlada, pero su mente iba a toda velocidad. Alguien sabía que él estaría aquí. Alguien lo estaba esperando. Un ruido débil resonó a lo largo de los pasillos. Un sonido bajo y rítmico. Respiración, no la suya. Ethan giró en seco, levantando su arma, su luz cortando la oscuridad. Al final del pasillo, apenas fuera del alcance de su linterna, un hombre estaba allí. Su rostro estaba cubierto por sombras, pero su respiración era irregular.
entrecortada. Ethan dio un paso adelante. El hombre retrocedió. El agarre de Ethan sobre su arma se tensó. ¿Quién eres? Silencio. Entonces, las luces parpadearon. Por una fracción de segundo, el pasillo entero quedó sumido en la oscuridad total. Y cuando las luces volvieron, el hombre ya no estaba. No había huellas, ni un solo ruido, simplemente desaparecido. Ethan exhaló bruscamente. Había visto muchas cosas en su carrera: asesinos en serie, redes clandestinas, conspiraciones gubernamentales. Pero esto era otra cosa. Entonces, su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Vete. Ahora. No te queda mucho tiempo. Ethan apretó la mandíbula. Su ritmo cardíaco seguía estable, pero algo en lo más profundo de su ser, un instinto primitivo, le decía que debía hacer caso. Pero Ethan Cross nunca abandonaba un caso. 33 AM. Los pisos inferiores, el nivel del sótano, era aún peor que los pasillos de arriba. Tuberías oxidadas corrían a lo largo del techo, goteando agua oscura sobre los azulejos agrietados. El olor a podredumbre era insoportable. Y entonces lo vio: una puerta, apenas entreabierta. Más allá, una habitación llena de expedientes de pacientes antiguos, sus páginas amarillentas por el paso del tiempo. Ethan entró y sacó uno del montón. Expediente. Sujeto: Louis XVIII. Sus ojos recorrieron las primeras líneas. Nombre: desconocido. Fecha de ingreso: 3 de febrero de 1984. Diagnóstico: no responde. No verbal: paranoia extrema. Afirma escuchar voces del otro lado. Estado: transferido. ¿A dónde? Ethan volteó la página y ahí estaba de nuevo. La palabra: Tenebrae. Entonces, la temperatura de la habitación cayó en picada. Su aliento se condensó en el aire y detrás de él algo se movió. Ethan se giró. Algo estaba en la habitación con él. La puerta chirrió al cerrarse, y lo último que escuchó, antes de que todo se volviera negro, fue el sonido de una respiración. Oscuridad. Densa. Sofocante. Absoluta. Los sentidos de Ethan se agudizaron mientras luchaba contra el vacío. Su respiración era controlada, pero sus músculos estaban tensos, como un depredador esperando atacar. El silencio lo rodeaba, pesado e inhumano. Y entonces, la respiración, lenta, hueca, demasiado cerca. Sus dedos se movieron hacia su arma, pero un sonido agudo hizo eco en el aire. Un clic, seco. Una luz parpadeó, débil, intermitente, apenas suficiente para iluminar la habitación. Ethan mantuvo el control de su pulso mientras sus ojos se ajustaban. Estaba en un laboratorio subterráneo. La habitación era una ruina de lo que alguna vez fue. Mesas quirúrgicas oxidadas, vidrios rotos, archivadores volcados y una camilla de metal, sus correas aún abrochadas, cubierta de marcas de arañazos profundos. Los muros estaban forrados de expedientes médicos viejos, algunos rasgados, otros empapados en algo demasiado oscuro para ser agua. Entonces, sus ojos se posaron en una sola silla, colocada perfectamente en el centro de la habitación, frente a él, y en esa silla, un cadáver. La mandíbula de Ethan se tensó. El cuerpo había estado ahí durante mucho tiempo, su piel marchita, los labios ennegrecidos,
los ojos vacíos, mirando la nada. Pero lo que le revolvió el estómago fue el símbolo tallado en 1910 en su frente. Tenebrae. Su linterna titiló. Un breve estallido de estática crujió en su auricular. Algo estaba interfiriendo con la señal. Entonces, movimiento, no en la habitación, en los monitores de seguridad. Viejas pantallas CRT alineaban la pared, la mayoría rotas o apagadas, pero una seguía activa, su imagen distorsionada, temblorosa, una transmisión en vivo. Del hospital, Ethan se acercó. La imagen era granulosa, llena de interferencia. Al principio, los pasillos parecían vacíos, los mismos corredores, abandonados por los que había caminado antes. Pero entonces, una figura apareció, un hombre, completamente inmóvil, en medio del pasillo, el mismo de antes. Los ojos de Ethan se estrecharon. La figura en el monitor no se movía, pero se estaba acercando. La imagen parpadeó. Ahora estaba 2 pies más cerca. Otro parpadeo. Un pie más. Entonces, la pantalla se apagó. La luz del techo explotó. La puerta del laboratorio se abrió de golpe. Ethan alzó su arma, girando sobre sus talones. Pero el pasillo estaba vacío. La estática en su auricular crepitó más fuerte. Una voz, débil, distorsionada, susurrante. 17º. Aliento. Ethan apretó los dientes. Esa frase, otra vez. El vello en sus brazos se erizó. Lo estaban guiando. Lo empujaban hacia algo que aún no podía ver. Pero él no era un peón. Era un cazador. Y alguien acababa de cometer un error. Con una respiración lenta y medida, guardó su arma en la funda y sacó su teléfono. La pantalla parpadeaba, sin señal. No era sorprendente, pero la pantalla no estaba vacía. Había un mensaje, de un número desconocido. Deja de buscar. Sal de Brookmont, ahora. Ethan exhaló por la nariz. Ni hablar. El sonido de metal raspando llenó el aire. Sus ojos volvieron hacia la camilla. Las correas estaban desabrochadas. 45 AM. El ala restringida Ethan se movió rápidamente, avanzando hacia el extremo más alejado del hospital. El aire estaba cargado de podredumbre, las paredes desmoronándose tras años de abandono. Algo en este lugar se sentía mal, no solo abandonado, erróneo. Cuanto más avanzaba, peor se volvía. Pasillos que deberían haber terminado en callejones, sin salida se doblaban sobre sí mismos. Puertas que no se abrían, de repente estaban completamente abiertas cuando se daba la vuelta. Todo el hospital se estaba deformando a su alrededor, y entonces lo encontró, una puerta de acero, diferente a las demás, más nueva. Tenía un escáner biométrico. Ethan frunció el ceño. Este lugar se suponía que estaba abandonado, pero alguien había mantenido esta parte operativa. El escáner estaba destruido, inútil, pero la puerta estaba ligeramente entreabierta. Alguien había estado aquí recientemente. Ethan se deslizó adentro. Dentro del ala, restringida filas de cámaras de vidrio alineaban la habitación. Unidades de almacenamiento criogénico. La mayoría estaban destrozadas. Su contenido desaparecido hace mucho tiempo, pero una permanecía intacta. Y dentro de ella, un hombre. Ethan dio un paso adelante. Su ritmo cardíaco se mantenía estable, pero su mente iba a toda velocidad. ¿Quién demonios era este? La figura dentro de la cámara estaba pálida, inmóvil, con los ojos cerrados. Tubos
salían de su cuerpo, bombeando un extraño fluido oscuro. Entonces, sus ojos se abrieron. Ethan contuvo la respiración. El hombre estaba vivo. Sus labios apenas se movieron. Su voz era un susurro contra el vidrio. Se los llevaron. Ethan se acercó. ¿Quién? Los ojos del hombre se fijaron en los suyos. No están muertos. Están esperando. El pulso de Ethan se aceleró ligeramente. ¿Dónde? El hombre exhaló bruscamente. Su aliento empañó el vidrio. Y entonces, tan repentinamente como había despertado, su cuerpo se convulsionó. Sus ojos se pusieron en blanco. Un grito inhumano y desgarrador brotó de su garganta. La cámara criogénica implosionó. El vidrio explotó hacia afuera mientras una onda de choque sacudió la habitación. Ethan apenas tuvo tiempo de protegerse antes de que algo lo arrastrara hacia atrás. 52 AM. La cámara oculta. Cuando Ethan abrió los ojos, ya no estaba en el hospital, ya no estaba en Brookmont. El aire era espeso, denso, impregnado de algo antiguo. Las paredes a su alrededor latían como carne viva, venas recorriendo la piedra. El suelo bajo sus pies estaba húmedo y en la distancia, cánticos bajos, profundos, interminables. Entonces, las antorchas cobraron vida, iluminando el enorme arco de piedra frente a él y tallado en él, el mismo símbolo del ático, del cadáver, del hospital, Tenebrae, tunto y debajo, grabado en letras viejas y desgastadas. 17. El 17º aliento. El estómago de Ethan se revolvió levemente. Esto no se trataba solo de Brookmont. Esto era algo mucho más grande. Y acababa de entrar en su núcleo. El ritual. Comienza los cánticos aumentaron. Un sonido gutural y profundo que reptaba por los huesos de Ethan, vibrando en su cráneo. Las paredes palpitaban, vivas. El aire era espeso, sofocante, como si estuviera respirando alquitrán. Su instinto le gritaba que diera la vuelta, pero no había salida. Había entrado en algo más allá de la comprensión humana. El túnel se abrió en una enorme cámara subterránea. Antorchas ardían a lo largo de los muros de piedra, proyectando sombras que se retorcían como si tuvieran vida propia. En el centro de la cámara se alzaba un altar, viejo, agrietado y cubierto de símbolos que ya había visto antes, y entonces los vio, figuras con túnicas oscuras, sus rostros ocultos tras máscaras talladas en hueso, formaban un círculo perfecto alrededor del altar, sus voces bajas y rítmicas, sus manos alzadas en adoración silenciosa. Ethan se quedó en las sombras, observando, calculando. Tenía que ser cuidadoso. Entonces, vio lo que había en el altar, un cuerpo, una mujer, inmóvil, su piel pálida, sus labios ligeramente entreabiertos. Pero no estaba muerta. Su pecho subía y bajaba. Apenas estaba viva, y junto a ella, un anciano. Diferencia de los demás, no llevaba máscara. Su rostro era cadavérico, sus ojos hundidos en su cráneo, pero había algo antinatural en él, como si fuera demasiado viejo. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, como si hubiera sabido que él estaba allí todo el tiempo. No debiste venir, detective Cross. Quartpur, 12 AM. La huida Ethan corrió. El túnel se retorcía y estiraba, como si la realidad misma estuviera cambiando a su alrededor. Entonces, luz, un destello del amanecer,
Atravesó una apertura más adelante. Se lanzó hacia adelante, saliendo al aire frío de la mañana. Habían salido. Detrás de ellos, la entrada a la cámara subterránea colapsó. Silencio, sin cánticos, sin susurros, solo el viento. La mujer se removió en sus brazos, su voz débil. Ellos estaban esperando. Ellos. Su respiración se entrecortó. Todavía están esperando. 4:45 AM. Mensaje final, Ethan. Estaba sentado en su coche, sus manos apretadas contra el volante. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto. Número desconocido. Lo has retrasado, pero no ha terminado. Ethan apretó la mandíbula. Debajo del mensaje, una última palabra. 17º. Su mirada subió al retrovisor. Por un breve segundo, una sombra se movió detrás de él. Y entonces, nada. Ethan exhaló lentamente. Esto no había terminado, y en el fondo, sabía que nunca lo haría.